Vale, pues muy buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias a Goitz y a la Asociación de Herbel por haberme invitado tanto a este curso de inseminación que estuvimos haciendo estos días, como pues a poder presentar esta serie de charlas cortitas el día de hoy, que pues la intención detrás de ellas y lo que me comentaban un poco es poder solucionar, más que dar aquí un poco de teoría, es poder solucionar algunas de las cosas, de los problemas que ustedes están teniendo, digamos como tema apícola central y que pues está generando muchas dificultades. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, Goitz, a todos los apicultores con los que estuvimos estos días, que valga la pena decir, alumnos sobresalientes en inseminación, ya están preparados para tomar las riendas de la inseminación y continuar con ese proyecto. Pues como decía, soy Humberto Moreno, soy de Colombia, pero bueno, ya desde febrero estoy radicado acá en España, ya estoy viviendo acá en España, entonces también en lo que pueda contribuir ya estando aquí, pues con mucho gusto. Bueno, no voy a hacer más presentación mía, que ya Egoitz la hizo. Vamos a empezar con este tema que es un tema central en la apicultura, es una problemática que entiendo vosotros estáis presentando, pero es una problemática que se presenta en, digamos, en cualquier operación apícola del mundo y si no se controla, pues tenemos muchas pérdidas que ya vamos a ir analizando. Y es el control de la enjambrazón. En mis charlas en general a mí me gusta mucho que si tenéis preguntas me podéis interrumpir y vamos solucionando, no me gusta dejar preguntas al final que también se pueden hacer, pero si vais teniendo cosas vamos interactuando, ¿vale? Bueno, con la charla de enjambrazón y con lo que vamos a hablar el día de hoy, quiero que se lleven algo para casa y va a ser la palabra del día y es eficiencia. Todo lo que nosotros pensemos alrededor de las abejas, de todo lo que hagamos a nivel de todas las actividades que hacemos, siempre estemos pensando en la eficiencia, ¿vale? Entonces, de a poco tenemos que ir concentrando cada una de las actividades que nosotros hacemos alrededor de cómo hacemos nosotros o qué impacto tiene la actividad específica que nosotros hagamos en la eficiencia de nuestra operación. Y básicamente, ¿qué es esa eficiencia? ¿De qué estoy hablando? Que nuestra unidad productiva, que es una colmena, o 10, o 15, o 20, o las que tengamos, tengan el mayor potencial productivo posible. Es decir, nosotros no queremos tener unidades productivas que algo nos producen, mientras que tenemos otras unidades productivas que nos producen muchísimo, ¿vale? Si nosotros estuviéramos hablando no de abejas, sino de cualquier otra inversión que nosotros pudiéramos hacer en animales, en maquinaria, imagínense ustedes cualquier cosa, ustedes no quisieran invertir en un activo, que en este caso serían nuestras colmenas, para que no produzcan, ¿cierto? Si ustedes tuvieran que comprar unas máquinas para producir ciertas cosas y resulta que tienen unas máquinas que producen un poco y otras producen mucho, pues no sería eficiente. Pero por alguna razón con abejas, y no es el caso vuestro, sino lo que se ve en el mundo entero, es que pensamos en las abejas no en términos como de un activo productivo, sino como de algo muy bonito que de vez en cuando nos puede producir un poco. Y ahí es donde empezamos a tener pérdidas de eficiencia, ¿vale? Entonces, cada vez que nosotros pensemos en una actividad, por ejemplo, lo que vamos a hablar ahora de control de enjambrazón, pensemos que nosotros tenemos ese activo, esa colmena, que tiene que tener el mayor potencial productivo para el tipo de abeja que tenemos, para la zona que estamos, para el tipo de producto que nosotros estamos produciendo, ¿vale? No me voy a enrollar más con eso, pero quiero que, digamos, ustedes se vayan para casa hoy pensando en cómo puedo hacer yo para ser más eficiente con las actividades que yo haga, ¿vale? Y como dije, si tenéis preguntas en cualquier momento,
me vais diciendo. ¿Este tiene señalador? Sí, con el... Sí. Ah, bien. Bueno, entonces, este tema de control de enjambrazón, sé que muchos de vosotros seguramente de lo que vamos a hablar van a decir, ah, pero eso ya lo sé. Sé que hay algunas cosas que para algunos puede que sean obvias, pero hay algunos detalles que de pronto no conozcan, ¿vale? Entonces, control de enjambrazón. Bien, bueno. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de lo que quiero que veamos hoy? Básicamente vamos a aprender y a recordar cuáles son las dos fases de la enjambrazón. Entonces, la enjambrazón como tal no es un evento único, sino que tiene dos fases. Vamos a definirlos muy claramente porque en cada una de esas fases las actividades que nosotros hagamos para intervenir en el proceso del control de la enjambrazón van a ser diferentes, ¿vale? Vamos a entender las bases biológicas de ese proceso de enjambrazón, vamos a aprender a solucionar el problema en cada una de esas dos fases, vamos a diferenciar celdas de emergencia de las de enjambrazón, que seguro que ustedes, muchos, pues ya saben cuáles son, pero puede que algunos no. Y vamos a entender el impacto que tiene que una colmena se enjambre a nivel económico y del desarrollo de la colmena. Eficiencia, ¿vale? Bueno, seguro este caso ustedes ya lo habéis visto, pero tenemos dos tipos generales de celdas, ¿vale? Son celdas reales que están produciendo o que pueden desarrollar el mismo tipo de reina a nivel de la calidad que pueden generar, pero son dos eventos diferentes, ¿vale? Cuando tenemos celdas de emergencia, ¿dónde vamos a encontrar normalmente las celdas? ¿Quién me dice? En el centro del panal. ¿Y por qué las vamos a encontrar en el centro del panal? Porque como son de emergencia, hubo algún evento en donde accidentalmente se eliminó la reina, o por ejemplo cuando se hacen los núcleos ciegos, que ese núcleo se queda sin reina, pues las abejas tienen que echar mano de las larvas que tienen disponibles y por lo tanto esas celdas pues normalmente las vamos a encontrar en el centro de los cuadros, ¿vale? Entonces, celdas de emergencia no de enjambrazón las encontramos normalmente en digamos en el interior del panal, mientras que las de enjambrazón normalmente las vamos a encontrar en los bordes o en la parte de abajo del panal. ¿Y esto por qué es? Porque como no están echando mano de lo que ya tienen, sino que las abejas, que ya lo vamos a ver en las fases, las abejas dicen, vamos a querer empezar a enjambrarnos, hacer toda una preparación con cúpulas donde la reina va a esas celdillas que están estirando a poner su huevo allí. Entonces, no están aprovechando algo que ya hay, sino que hacen una preparación, y esto es importante para las fases que vamos a ver, hay una preparación para que la reina vaya a poner ahí y empiece a desarrollarse una reina, ¿vale? Bueno, vamos a empezar entonces con la fase 1 de la enjambrazón. En la fase 1 de la enjambrazón, digamos, las diferencias claras que hay y la fase 1 la podemos diferenciar en dos subfases, digámoslo así. En esa primera subfase de esta fase 1 son las obreras las que dicen, esto ya está complejo, necesitamos irnos, y las obreras empiezan a construir estas celdillas. Hasta ese momento son las obreras las que quieren irse. Hasta ese momento todavía la reina no quiere irse, ¿vale? Digamos, esa es la diferenciación. Y entonces las obreras, construyen esas celdillas, pero si la reina no quiere irse, por más que le construyan celdillas y la reina no va a poner un huevo en esa celdilla, pues no va a haber el proceso de enjambrazón. ¿Cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. La segunda subfase de esa primera fase de enjambrazón es cuando la reina dice, sí, estoy de acuerdo, necesitamos irnos. Y entonces va y pone unos huevos ahí y empieza, digamos, ahora sí el proceso de enjambrazón, ¿vale?
Entonces, esa primera fase, dividida en dos subfases, es una fase muy fácil de solucionar. ¿Por qué? Mientras nosotros tengamos celdas abiertas, nosotros podemos intervenir de forma muy fácil. ¿Y esto cómo es? Lo que nos están diciendo las abejas, que, por el cual han iniciado ese proceso de enjambrazón, es por falta de espacio, ¿vale? Ya en el espacio que están ocupando, sea un portanúcleo, sea una colmena, puede ser una colmena muy grande, necesitan espacio, ¿vale? Y entonces, cuando nosotros vemos esta situación de celdas abiertas, llegamos a visitar una colmena, vemos esa situación, decimos, las abejas están necesitando espacio y empezaron ese proceso de enjambrazón. ¿Y por qué es fácil de solucionar? Porque si nosotros solucionamos la raíz del problema, en esta fase, solucionamos la raíz del problema, podemos hacer ese control de enjambrazón. Vale, entonces, ¿cuál es ese proceso que nosotros, o las actividades que nosotros podemos hacer para intervenir en esta fase? Primero, la raíz del problema es espacio. Entonces, tenemos que, en ese momento, proveer, por ejemplo, alzas, ¿vale? O hacer divisiones. ¿Qué es lo que pasa con las divisiones? Y ahorita profundizamos un poco en ese aspecto. Yo puedo hacer divisiones de esa colmena, puedo sacarle núcleos a esa colmena, puedo partirla en dos, pero el problema que tiene es que empezamos a perder eficiencia. Vamos a ahorita desarrollar un poco más ese tema. Es una posible solución, pero lo ideal sería que nosotros mantuviéramos esa colmena para que sea nuestra unidad productiva con su mayor potencial productivo y solucionemos ese problema. Entonces, Humberto, ¿cuál es la solución? Celdas abiertas. Tenemos primero que solucionar espacio. Entonces, vamos a proveer alzas, vamos a hacer todo lo posible. Por ejemplo, si es un núcleo de 6 cuadros y ya está en ese proceso de enjambrazón, pues vamos a proveerle la colmena entera para que pues tengan ese espacio, para que la reina tenga más postura y demás. ¿Qué más tenemos que hacer? Además de proveer el espacio, que esa es la raíz del problema, el espacio. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que destruir todas las celdas. Y aquí tenemos que ser muy minuciosos, porque si ustedes habrán visto, las abejas son expertas en esconderle celdas a uno, ¿cierto? Uno dice, las destruí todas, y llega uno unos días después y hay una celda, y uno, pero ¿cómo no la vi? Entonces, en ese proceso, si nosotros realmente queremos evitar enjambrazón y empezamos a encontrar en la época que a cada uno le corresponda, porque pues la época de enjambrazón, incluso estábamos hablando ahora que en octubre algunas colmenas pueden enjambrar, pues tenemos que hacer, y por ejemplo en otoño tenemos que de pronto tomar otras medidas que ya en ese momento no será simplemente proveer espacio. Pero bueno, finalmente, si estamos en esta fase, nosotros podemos intervenir, si damos ese espacio, si destruimos todas las celdas que podamos, nosotros de esa manera podemos garantizar que esa reina no se va a querer enjambrar. Entonces, tenemos que solucionar lo de las celdas, porque por más espacio que proveamos, si no quitamos celdas, pues siguen en ese impulso de enjambrazón, ¿vale? Sí. También actúas cuando ves celdas, pero no hay larvas, no hay huevo. Sí, pero entonces más que una intervención como tal en ese momento de estar como, ser muy reactivo, sería algo como preventivo en el sentido de decir, bueno, a esta colmena ya tengo que empezar a darle espacio. Hay algo que está pasando. O sea, es parte de la enjambrazón, es el Sí, inicio. sí, sí. Siempre lo he visto, bueno, esto ya sé que luego vendrá, pero no es parte de la... O sea, ahí las obreras. Ahí esa es la primera subfase de esa primera fase. Entonces ya nos están diciendo algo y ahí nosotros tenemos que decir, aquí algo está pasando, la colmena va a seguir creciendo y rápidamente, si me descuido, pueden empezar la reina a irse a poner ahí y pues me causa el caos si no estoy pendiente. Una vez que detectemos que hay las cosas, ¿qué tiempo de cadencia cada cuánto tiempo tiene?
Excelente pregunta. Ya vamos a hablar de los tiempos, cómo debemos hacer las intervenciones. Ya dejamos esa pregunta ahí, sí. Entonces, solución de problema. Primero, espacio. Segundo, retirar celdas. Sí. Perdón. Una pregunta, ¿qué es más la falta de espacio? ¿Que no tiene dónde poner la reina? O sea, porque si le pones el alza, pero no puede poner ella arriba... Claro. Son las dos cosas, porque efectivamente la reina va a necesitar más espacio, pero al yo proveer el alza también voy a desaturar, digamos, esa presión que están haciendo las obreras sobre la colmena. Y entonces pueden desplazar, o el alimento que está entrando, lo pueden desplazar hacia arriba, de tal manera que también le dan más espacio abajo. Entonces, efectivamente, la reina necesita sentir que tiene más espacio, pero las obreras necesitan sentir que tienen más espacio también. Entonces, por eso son las dos subfases, porque yo puedo proveer ese espacio, las obreras que han iniciado el proceso, todavía no hay huevos ahí, pero ya iniciaron el proceso y se sienten que ahora tienen más espacio, probablemente puede que no continúen haciendo celdas. Entonces, es por ambas razones. Entonces, he solucionado ese problema y ahora sí, cuestión de los tiempos. Entonces, aquí las abejas ya me dijeron, nosotros nos queremos enjambrar. Entonces, el apicultor no puede decir, ya le solucioné el problema, ya le di espacio, ya destruí celdas, me voy tranquilo para casa y vuelvo en 20 días. Porque las abejas, si están en un impulso fuerte de enjambrazón y, por ejemplo, necesitaban más espacio del que yo les di, van a querer seguir enjambrándose. Entonces, en ese periodo de inicios de enjambrazón, en donde hay unas floraciones fuertes, hay flujos de néctar muy fuertes y a veces muy cortos y que las abejas están en las temperaturas son ideales y tal, y están en ese impulso fuerte, yo hago este control y a los 5 días tengo que volver a esas colmenas que mostraron esos signos, que hice ya solución de problemas, y volver a hacer una revisión completa del apiario para ver si la intervención que ya hice funcionó y yo ya me puedo quedar tranquilo, o tengo que volver a intervenir porque necesitan más espacio o porque el impulso de enjambrazón es muy fuerte. Y vuelvo y les corto ese impulso siempre y cuando yo mantenga celdas abiertas. Ahora vamos a hablar de celdas que ya fueron operculadas, que eso ya es otro tema, ¿vale? Pero mientras yo tenga celdas abiertas, y por eso la razón de volver a los 5 días, después de yo haber hecho el control inicial de enjambrazón, es porque si a los 5 días todavía las abejas siguen en ese impulso de enjambrazón, me voy a encontrar ese escenario y yo lo puedo controlar fácilmente, ¿vale? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo muy claro? Bien. Entonces, esa es la primera fase, celdas abiertas, las obreras quieren enjambrarse, la reina dice yo también y iniciamos este proceso. Vamos entonces con la fase número 2. Bueno, y a nivel de los tiempos, en Nueva Zelanda, en la operación que yo trabajé, eran 7.500 colmenas en la operación completa y había un equipo de apicultores en la época fuerte de enjambrazón, un equipo completo que eran básicamente 3 apicultores dedicados a la control de enjambrazón. Entonces, los equipos normales íbamos haciendo revisión de colmenas, porque por ejemplo éramos 3 apicultores encargados cada uno de un grupo de colmenas, yo tenía a mi cargo 2.100 colmenas y lo que hacíamos era, nosotros en teoría cada 10 días debíamos dar una vuelta completa a todas las colmenas. Entonces cada 10 días teníamos que otra vez ya haber vuelto a las colmenas que había por donde habíamos empezado. Entonces digamos era una operación bastante rápida y cuando se presentaban los problemas de enjambrazón, pues teníamos que seguir nuestra operación de visitar los siguientes apiarios, entonces era muy difícil volver a ese apiario a los 5 días en donde se estaba presentando problemas de enjambrazón. Entonces teníamos un equipo dedicado de 3 apicultores en donde nosotros hacíamos una visita a un apiario, detectábamos el problema, lo solucionábamos, alzas, quitar realeras y demás, pero avisábamos.
Entonces dejábamos ese apiario marcado y le avisábamos al otro equipo, tengo este apiario en tales coordenadas, necesitamos que hagan visita en 5 días. Entonces ese otro equipo iba a los 5 días a ese apiario y hacía nuevamente control. Llevaba alzas, si hacía falta ponían alzas o hacían control de enjambrazón. Porque allí también teníamos un problema grave de enjambrazón con abejas italianas que se enjambraban muchísimo, muchísimo, muchísimo. Había una floración de sauce que crece en las orillas de los ríos, una floración corta, fuerte, y los problemas de enjambrazón eran terribles. Entonces, imagínense en una operación de 7.000 colmenas y dejamos de enjambrar 3.500, pues de nuestro jefe íbamos a oír unas cuantas cosas, ¿sí? Entonces, siempre hablando en términos de eficiencia, ¿vale? Bueno, entonces, a los 5 días ese equipo iba y hacía nuevamente control y si hacía falta, se repetía las veces que fuera necesario hasta que ya se detectaba que ese problema había sido controlado. Bueno, vamos entonces a la segunda fase de la enjambrazón. Esa segunda fase de la enjambrazón básicamente está determinada porque ya tenemos celdas cerradas. ¿Qué es lo que ocurre cuando ya tenemos celdas cerradas? Hasta la fase anterior, la reina todavía estaba ella tan tranquila poniendo en la colmena. Cuando tenemos celdas cerradas, esa reina dice, es el momento. Y empieza a perder peso y a dejar de poner. ¿Vale? Entonces, celdas cerradas, ya esa reina pierde peso, para postura y se va sí o sí. Entonces, ¿por qué tenemos que diferenciar ambas fases y cómo intervenimos? Sí. Creo entender que cuando ya está la celda cerrada, quiere decir que ya está ya como para irse, o sea, ya tiene el chip. Ya está, exactamente. Entonces hay un gran impulso de enjambrazón y si la reina ya pierde peso y deja de poner es porque ella ya va a volar. Entonces, probablemente no va a ser el día que cierren las celdas, pero si yo ya encuentro como apicultor celdas cerradas, digo, puede que todavía encuentre postura, pero en ese momento ya la intervención es diferente a la fase anterior, ¿vale? Entonces, celdas cerradas, esa reina deja de poner o va a dejar de poner próximamente y ya va a tener un impulso de enjambrazón en donde se va sí o sí. Entonces, ¿cuáles de los errores que se cometen normalmente? Que en esta segunda fase dice, es que hay que darle espacio a la colmena, yo voy, pongo alzas, hay que destruir celdas, destruyo celdas, voy a los 5 días y ya se enjambró. No importa lo que ustedes hagan en esta fase, esa reina se va sí o sí. Entonces, la fase anterior es fácil de solucionar porque es una cuestión de manejo, pero en esta fase yo tengo que ser mucho más agresivo de lo que yo vaya a hacer con esta colmena. Y probablemente esta reina o la tengo que matar o me la tengo que llevar a otro apiario, ahí sí, en un núcleo. Pero aún así, esa reina que yo me lleve en un núcleo puede seguir con ese impulso de enjambrazón y querer. Yo divido esa colmena, me la llevo en un núcleo de 4 cuadros y digo, ya, solucioné el problema. Se va de ese núcleo de los 4 cuadros. Porque ya está, es un impulso biológico de enjambrazón, ¿vale? Entonces es importante que en esta fase hagamos una intervención efectivamente, pero tiene que ser más agresiva. ¿Cuál? Hay varias opciones. Matar la reina, hacer una división. Yo puedo encerrar, enjaular esa reina, pero lo ideal sería que si la enjaulo, me la lleve. Igual haga un núcleo y me lo pueda llevar y dejarla encerrada 3, 4, 5 días hasta que ya como que se le pasó ese impulso de enjambrazón y poder liberarla. Pero en esta fase, si yo no hago nada o hago una intervención como en la primera fase, la reina se va sí o sí. ¿Preguntas hasta ahí? Cuando ya llegas a esta fase, lo normal es que ya haya abejas, vamos, que la población sea muy numerosa, Sí. muy numerosa. Sí. Entonces, el localizar la reina
pues trae consigo también pues, un problema. Si la tienes marcada, bueno, pero si no la tienes... Y le sumamos al problema, que si ya esa reina dejó de poner, ya no es la reina con el abdomen grande que se mueve un poco más despacio, sino es ya muy parecido a una reina virgen. Entonces esa reina está a toda hostia en la colmena. Entonces, efectivamente se vuelve mucho más complejo. Por eso, esta fase, intenten que nunca lleguen a ella, porque va a ser, el manejo es muy complejo. El manejo es muy complejo y si ustedes tienen que efectivamente intervenir, digamos, de forma más drástica, sacar esa colmena, hacer una división y eso, empezamos nuevamente a tener problemas de pérdida de eficiencia, ¿vale? Entonces, ¿que se puede hacer algunas cosas? Sí, pero lo ideal es que no dejemos llegar a ese momento. Entonces, sí. Pero aquí tenemos el problema que los que no tenemos cubierto el apiario, pues si llueve, ha pasado 5 días, y si llueve ya se han cerrado. Yo iba, pues contaba una semana en vez de 5 días, efectivamente, pues igual ya me las encontraba cerradas. Y lo que hacía es lo mismo que cuando estaban abiertas. Mira si hay puesta, con el riesgo de que se vaya, pero sabiendo que pueden formar otra vez realidad porque tienen puesta nueva. Entonces yo quitaba y actuaba de la misma manera. Y se alarga, no sé hasta cuándo, pero bueno, sí que están marcadas y las veo que todavía siguen estando ahí, de esa manera. Para 5 días es un poco complicado. Sí, desafortunadamente, digamos, desde el punto de vista biológico, eso sería lo que habría que hacer. Entonces, claro, ya entramos en temas, es que yo no puedo ir, es que el apiario es muy lejos, es que, bueno, pues hay que tener esas consideraciones de qué es más importante para mí. Y entonces decir, prefiero dejar que se pierdan algunas colmenas o voy a hacer el esfuerzo para no perder eficiencia y voy a visitar el apiario. Entonces, efectivamente, si hay dificultades porque es que está lloviendo o porque lo que sea, pero lo que sí va a suceder es que una vez llegada esta fase y la reina dejó de poner, es que esa reina se va sí o sí. Es, digamos, el evento biológico y pues ya, digamos, las abejas no van a respetar nuestros tiempos, sino que nosotros tenemos que pues, ver cómo nos acomodamos a los tiempos de ellas, ¿vale? Bueno, Humberto, siguiendo un poco el comentario que he hecho, a veces nos encontramos como algo intermedio, ¿no? Hay realeras abiertas, hay realeras cerradas, la reina igual ha empezado a adelgazar, pero todavía está comiendo. Entonces es un poco... Sí. No es tan claro como todo cerrado y no hay puesta. Claro. Ya, pues no tienes mucha opción. Y tampoco es tan claro como todo cerrado y todavía la reina poniendo. Claro, llegado ese momento, por ejemplo, yo tendría que evaluar si la reina todavía está poniendo porque, digamos, cerraron esas celdas hace poco y todavía la reina no ha empezado a perder tamaño, yo me la puedo jugar. Y entonces decir, tal vez llegué a tiempo, hay todavía unas abiertas, hay otras que ya fueron cerradas, me la voy a jugar. Entonces no voy a hacer una intervención drástica, sino que voy a intentar solucionar el problema del espacio, voy a retirar muy concienzudamente, si ya hay celdas cerradas, ahí sí tengo que sacudir cuadros, revisar bien los bordes, para revisar que no se me vaya a quedar una celda y jugármela, efectivamente. Pero digamos, la secuencia biológica es que una vez empieza ya a haber celdas cerradas, esa reina ya va a empezar a dejar de poner. Entonces puede ser un poco, ¿me la juego o no me la juego? ¿Vale? Bueno. Una pregunta. Sí. No sé si tiene que ver con eso. ¿En qué porcentaje ayuda o repercute el hecho de poner un excluidor ahí entre la cámara y el alza? ¿De solucionar o de provocar la enjambración? De provocarla. ¿En qué porcentaje empeora la enjambración, por ejemplo? El hecho de ponerle, claro, es más cómodo para nosotros, más limpio. Claro. Entonces, el hecho de excluidor, a ver, ¿en qué repercute? Y yo soy defensor también del uso del excluidor, pero efectivamente el problema que nos ocasiona es que puede haber una restricción en, digamos, la postura de la reina. Si yo no pongo excluidor, pues la reina tiene a disposición
alzas y todo lo que queramos, y puede ayudar, digamos, a controlar eso. Pero desde el punto de vista de manejo, ¿qué es lo más conveniente? Y yo también opino que es el excluidor. Pero entonces, considerando eso y sabiendo que va a restringir un poco ese movimiento de la, digamos, de la reina, el espacio que tiene, pues yo como apicultor tengo que estar más pendiente y decir, para mí el excluidor es una ventaja por estas y estas y estas razones, pero me puede provocar esto. Entonces yo tengo que estar más pendiente de mis colmenas en las épocas de enjambración. Entonces efectivamente sí causa cierta restricción, pero las ventajas que tiene su uso, pues es, pero efectivamente si yo tengo 600 colmenas, pues es que tengo que ser muy claro cuáles son mis tiempos, cuáles son las posibles épocas de enjambrazón en donde estoy y tengo que estar muy pendiente. Ya si tengo más pocas, pues digamos tendría más libertad de no ser tan estricto, pero igual pues hay que ir a las colmenas, visitarlas y ver qué es lo que está sucediendo. Normalmente, si yo soluciono el problema, sobre todo en esa primera fase, y hago ese control durante, digamos, hago el día de la primera visita, cuando hice la detección, a los 5 días, probablemente voy a tener que volver a los 5 días nuevamente para ver que efectivamente ya las acciones que yo tomé para solucionar el problema, solucionaron el problema, ¿vale? Entonces, hablando en términos de eficiencia, lo ideal con nuestra unidad productiva, que es esa colmena, pues es que nosotros maximicemos su productividad. Cuando yo hago, y me voy a volver entonces a el tema de las divisiones, cuando yo parto de esa colmena, pues yo a esta colmena le estoy quitando fortaleza, que efectivamente me puede ayudar a solucionar el tema de enjambrazón, pero esta es una colmena que le quité fuerza y cuánto estoy dejando de producir con esa colmena por haberle sacado un núcleo, por haberla partido, ¿vale? Entonces, yo puedo dejar la reina, digamos en mi colmena productiva, llevármela, hacer un núcleo ciego, que no es lo ideal. La recomendación aquí es usemos reinas y usemos reinas fecundadas, y es posible para nosotros, nuevamente en términos de eficiencia, hacer todos los procesos que sean mucho más rápidos, pero yo le estoy quitando fortaleza a esa colmena. Entonces, nuevamente, en el ejemplo de Nueva Zelanda, nosotros parte del control de enjambrazón no era hacer divisiones, porque a esa colmena yo le estoy quitando fortaleza, ¿vale? Y eso me va a repercutir en X cantidad de kilos, ya va a depender de cada una de las zonas, que voy a dejar de producir con una colmena que fue dividida, ¿vale? Entonces, aquí no les estoy diciendo no lo hagan, porque pues cada apicultor tiene que ver para su operación qué es lo que mejor le funciona. Es una alternativa al control de la enjambrazón, pero en términos de eficiencia no es lo ideal, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? ¿Qué hacíais en Nueva Zelanda? Esto, control de enjambrazón, 5 días, el equipo repetía a los 5 días hasta que ya veía que se había solucionado En la gestión del espacio solo era a través de alzas. aumentar el volumen. Sí. Alzas, control de celdas. Entonces, ¿Y eso cómo compaginas con tener excluidor? ¿Tienes un excluidor? Pones alza, pero no das espacio para la reina. claro, porque ahí ya todo lo que las abejas estén trayendo lo van a acumular arriba. No lo van a meter en la cámara de cría y no van a restringir a la reina. Entonces, ya las abejas mueven todo lo que está entrando, digamos, es la primera alza, van a empezar a meter todos esos recursos en esa primera alza y van a aliviar un poco a la cámara de cría. Pero no es inmediato, efectivamente, y por eso hay que volver a los 5 días, ver qué está sucediendo y si hace falta, otra vez volver a los 5 días para poder solucionar. Normalmente en las cámaras de cría nosotros por lo menos mantenemos igual algunos panales viejos. Entonces, el hecho de quitar ese panal y meter uno de cera nuevo ayudará también. También. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es jugar un poco, digamos, con las opciones. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, un cuadro que no tenga la cera estirada, sino, digamos, es la lámina de cera? Que las abejas van a tener que construirlo y van a pasar
digamos 1 o 2 días, si hay, digamos, mucho flujo de néctar y están construyendo rápidamente, van a tardar 1 día, 2 días en construir. Entonces son ese día, 2 días que yo estoy perdiendo que la reina todavía no tiene el espacio, ¿sí? Entonces, puede ser, digamos, una solución es meter un cuadro nuevo, pero construido, ya construido, en este caso, para decirle, la reina, tome, aquí, darle espacio abajo, exactamente, exactamente. Pero efectivamente yo puedo, digamos, jugar con lo que tengo y ver lo que pasa. Pero muy, muy clave es volver a los 5 días, porque no puedo decir, ya le solucioné el problema, ya no va a haber enjambrazón, porque hay ese impulso. Si estás en esta fase y actúas quitando todas las realeras, quitando la reina vieja y metiendo una nueva, ya se para el instinto porque la reina ya no tienes instinto o las obreras todavía quieren enjambrar. Si yo soluciono el problema de raíz de todas maneras, que es el espacio, y llego con una nueva reina, el problema tiene que parar. Porque las obreras ya dijeron, es que ya tenemos espacio, entonces ya no vamos a construir, ya hay una reina que viene que no está con ese impulso de querer irse, y ahí puedo solucionar. Pero si yo dejo esa reina, la reina anterior, y soluciono todo lo que quiera solucionar en esta fase, esa reina se va a ir, ¿vale? Bueno, sí. Aquí estamos haciendo cada vez más el tema de paquetear, ¿no? Con la idea de quitar abeja joven, que es al final la que va a producir jalea, quitar esa fibra así. No sé si también trabajabais así, entiendo que eran producciones grandes, igual era más fácil paquetear, o no utilizabais técnicas de ese tipo. No, nada de paquetear, nada de dividir. Es una, digamos, una alternativa. Es una alternativa, quitarle fortaleza a la colmena siempre y cuando se intente todo lo posible de solucionar el problema a raíz, pero paquetear es una opción. Pero nuevamente, es algo que tengo que poner en la balanza a nivel de la eficiencia que yo estoy queriendo lograr con esa colmena. Porque si mi objetivo es producir material biológico y generar núcleos y paquetes y eso, pues yo puedo hacer todos esos procesos. Pero si mi objetivo final es con esa colmena ser lo más productivo posible, pues que yo empiece a quitarle fortaleza, voy a quitarme producción. Y ¿sí? cuando meterías un cuadro de cera estirada, como has dicho ahora, realmente te tienes que llevar algo, o sea, te llevas... Claro, pero si lo reemplazo por uno que estaba viejo, que de pronto ya la reina no está usando y tal, pues ese me lo llevo. Pero te llevas uno de cría a punto de nacer, por ejemplo, ¿qué te llevarías? No, ya de cría yo se la dejaría. Pero entonces ahí vamos a entrar también, que no es esa no es una alternativa, es una técnica de manejo adicional que vamos a usar que va a ayudar al control de enjambrazón. Es una de las cosas que va a ayudar al control de enjambrazón, pero lo vamos a hablar ahorita en la otra charla, ¿vale? Entonces por eso no lo he mencionado hasta ahora. Pero efectivamente, quitarle fortaleza a la colmena son alternativas, pero yo tengo que poner en la balanza qué es preferible para mí, ¿vale? Sí. Sí, no, las que haya. Si no le quitas fortaleza, yo mis colmenas, por ejemplo, cuando le quito, es también porque así le meto cera nueva, como decía el compañero. Entonces, si tú lo haces así, de que la cámara de cría no se toca casi, y solamente le pones pisos encima, ¿en qué momento del año vas cambiando la cera de abajo? ¿O no o vosotros no la cambiáis? Sí, no, se cambia. Pero preferiría no hacerlo en el momento en que está sucediendo la enjambrazón. Eso, digamos, se puede ir haciendo en la medida que yo vaya encontrando en el año cuadros que ya no sirven, los voy sacando. Pero como alternativa al control de la enjambrazón, si no tengo nada más sino eso, lo uso, pero preferiría no hacerlo, teniendo en cuenta que tengo que ir a las colmenas 5 días después para verificar que el problema efectivamente se paró, ¿vale? La mejor época para cambiar ese tipo de panel invierno, ¿qué es? ¿Invierno? Cuando convenga.
No hay una mejor época para cambiar panales, realmente. Las que haya. Los que usamos red sanitaria, Sí. yo he oído que si quitas la chapa de abajo para que esté más suelta, que la feromona de la reina se pierde por ahí y que eso tiene más tendencia. No, realmente a nivel de feromonas, como la reina produce, estamos hablando de 7 feromonas diferentes que vienen y su volatilidad es diferente. Hay unas que son muy volátiles y otras que no tanto. Por ejemplo, las de la feromona que ella va dejando mientras camina, pues eso la deja sobre el panal. Entonces no es una feromona volátil. Entonces realmente no va a contribuir demasiado. Entonces lo importante es solucionar ese problema raíz que es espacio. Y aquí les voy a dar una técnica, a ver si alguno de vosotros ya la usáis, y es cómo poner alzas. Cuando ustedes ponen alzas, ¿cuántas alzas ponen en la colmena? La primera vez tenemos una sola cámara de cría, vamos a poner alzas. ¿Alzas entera o media? La que quieras, la que sea entera, media, 3/4, la que va encima del excluidor. De uno en uno. Muy bien. Vale. Ya quienes hicieron el curso de diseminación estos días saben que mis habilidades de dibujo son excepcionales. Así que hagan un trabajo de imaginación, ¿vale? Me salió mejor que estos días. Bueno. Entonces, tengo mi colmena que ya la estoy desarrollando, tal. Voy a poner el primer alza. ¿Dónde la pongo? No tengo otra alternativa que ponerla encima de la cámara de cría, ¿vale? Entonces, hasta ahí no hay discusiones, ¿vale? Voy a venir con una... ¿Hasta cuántas alzas ponen aquí? Tres o cuatro medias. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 5. Todas medias. ¿Sí? Yo Vale. la primera siempre pongo grande. O sea, la primera siempre grande, a partir de ahí... Grande es completa. una completa. ¿Con excluidor o sin excluidor? Bueno, Bueno, aquí es un poco independiente del tipo de alza que usemos. Lo preguntaba es porque, por ejemplo, en la zona en donde yo estaba en Colombia, si yo pregunto cuántas alzas ponen, la gente va a decir, si aquí no ponemos, porque es que la producción es tan baja que con un alza ya basta, ¿vale? Pero efectivamente, cuando se ponen muchas alzas, en Nueva Zelanda usábamos 3/4, que es 3/4 del tamaño de una Langstroth. Lo normal eran 5 alzas, o sea, ya las colmenas que se estaban desempeñando muy bien, 6, 7 máximo, ¿vale? Bueno, entonces, si vosotros ponéis 3, 4 alzas, entonces, efectivamente, y van poniendo de a una, pues vamos a poner en alguna otra visita un alza adicional. ¿Dónde la ponemos? ¿Debajo? ¿De dónde? De esta. Encima de la que ya pusimos. Pero ¿estás hablando con excluidor o sin excluidor? Con excluidor. A mí cambia. Aquí tenemos excluidor. Porque sin excluidor tienes que ir arriba, ya, ahí. Porque se sube echando Dios, la reina arriba. Asumamos que estamos haciendo uso de excluidor. Entonces, ¿dónde pongo la segunda alza? Dijeron que debajo de la primera. Se supone que esa está ya medio llena, entonces se quita, se pone la vacía entre medio. Muy bien. Entonces, efectivamente, esa segunda alza que viene vacía, la vamos a poner acá. Y esta la ponemos acá. O también se pueden cambiar cuadros, ¿no? Sí, Solo unos subir arriba sí. y dejar otros abajo. Digamos, es más manejo yo tener que hacer eso, pero que se puede. Los llenos, subirlos arriba, ¿no? Sí, sería básicamente lo mismo, pero sin cambiar la caja, básicamente. ¿Vale?
Venimos con una tercera alza. ¿Dónde la ponemos? Encima del excluidor. Cuando venimos con la tercera alza, la vamos a poner aquí directamente. Ya en este momento no hace falta que hagamos ese manejo. La tercera alza, la cuarta, la quinta, si estamos en Canadá, la décima, ya la vamos poniendo en su orden hacia arriba. Entonces, esto, por ejemplo, en procesos de cuando efectivamente hay esos flujos de néctar, hay esos impulsos de enjambrazón, esto nos va a ayudar a solucionar ese problema de espacio, porque esto, por ejemplo, lo intentan llenar rápidamente, entonces les digo, ¿que quieren espacio? Tomen espacio. Entonces, les proveo una alza nueva que la pongo acá y aquí les pongo la anterior. Pero ya en ese momento, si ya empieza a haber mucha acumulación de miel, es que ya las abejas están concentradas en otra cosa y si ya he solucionado los problemas de enjambrazón, no hace falta que hagamos más manejo adicional y hagamos recambio de todas las alzas, sino a partir de aquí ya pongo alzas de para arriba. Ya en este momento, si yo he hecho todas estas actividades y he solucionado estos problemas, a partir de la segunda, tercera, ya no debería tener problemas de enjambrazón. ¿Vale? ¿Y cuál es la ventaja de ponerla encima en este caso? ¿Menos trabajo? Menos trabajo, claro. Nuevamente, eficiencia. Menos trabajo, pero es igual, para seguir viendo abajo tienes que quitar la tercera, Claro. la segunda, la primera, Claro. Menos trabajo a la abeja, estás diciendo, ¿no? No, para el apicultor. Para el apicultor. Tienes que desmontar todo ahí 5 días. Yo pienso que es menos trabajo para la abeja también, porque en la caja vacía le pones más cerca de la entrada. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, yo sí hice este proceso. Cuando yo ya tengo 3, 4 alzas, yo lo de la enjambrazón ya se debió haber solucionado. Si no, efectivamente, pues tendré que seguir haciendo el proceso hasta que se solucione. ¿Sí? Cuando ya llegue a la cuarta, quinta, si sigo teniendo problemas de enjambrazón, pues lo seguiré teniendo que hacer. Pero fíjense, y nuevamente en términos de eficiencia, yo hago todo ese esfuerzo como apicultor, yendo al apiario, a las distancias que sean, mojándome porque estuvo lloviendo, ¿vale? Hago todos estos procesos y después digo, que les den, ya no quiero más, ya estoy harto. Todo este trabajo lo perdí, todo esto lo perdí. Entonces, efectivamente, si yo sigo teniendo problemas de impulso de enjambrazón y tengo 4 o 5 alzas montadas, tendré que desmontarlas todas. Sí, sigo teniendo ese problema. Desmontarlas, es decir, cada vez que vas. Cada vez que voy para poder revisar en cámara de cría que ya el problema se solucionó, efectivamente. Oye, ¿y eso sin excluido sería el mismo proceso de colocación de...? No. Sin excluidor, yo haría lo mismo, pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Que sin excluidor yo aquí voy a tener cuadros de cría. No puedes separar, digo yo. Entonces, ¿qué manejo le das a esto? Pues depende un poco porque estos que son de medias alzas, pues no los puedes poner acá. Entonces te toca rotar cría, manejar cría alrededor de estas alzas. Pero entonces, ahí en términos, por ejemplo, de la calidad de la miel que yo voy a obtener, yo prefiero que lo que son alzas de miel, nunca haya cría ahí. Porque aquí si hay cría y después almacenan miel, o lo que sucede con muchos apicultores, no digo de acá, pero digamos de lo que yo he visto, es que a extracción llevan cuadros, mitad cría, mitad miel. Pasan de soperculadores y imagínense todo lo que termina en la miel. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Los apicultores hacen eso por aprovechar y extraer todo lo que puedan, se llevan cuadros, mitad cría, mitad miel, y eso es lleno de pupas y larvas en la miel que no veas. ¿Sí? Entonces, lo ideal, y si nosotros queremos ser muy técnicos, lo que son alzas de miel, nunca debe haber cría. Por aquí, sí. Doble cámara de cría. ¿Funciona? Sí, pero hablando en términos de eficiencia, ¿cuánto me vale a mí más tener un
activo adicional, que es otra cámara de cría, y en términos de manejo, ¿cuánto me cuesta más? Que eso es algo que normalmente no se valora, y es cuánto vale mi trabajo, ¿cierto? ¿Cuánto vale mi trabajo? ¿Y por qué no se valora? Porque como soy yo el que instaló sus colmenas, soy yo el que ha hecho las inversiones, no es alguien que me está pagando, sino soy yo el que estoy haciendo eso, no valoro cuánto me vale hacer manejo adicional de una cámara de cría, ¿vale? Y cuánto más me vale, porque aquí en el valor de ese activo que es nuestra colmena, por ponerle una cámara adicional ya dupliqué el costo, ¿cierto? Entonces, ¿funciona? Sí. ¿Desde el punto de vista técnico funciona? Sí. ¿Puedo darle espacio adicional a la reina? Sí. ¿Hace falta para tener suficientes abejas para producir? No. ¿Por qué no? Con los 10 cuadros de cría, 10 cuadros de Langstroth, que la reina pueda ocupar 8, 9, a veces hasta 10, hay suficiente abeja para producir toda la miel que quieren. En Canadá, que ponen alzas enteras, no media alza, sino alza entera con excluidor y tal, una sola cámara de cría y ponen torres de 10, 11 alzas. Que no sé si han visto los videos, fotos, esos que ponen escalera contra la colmena para poder subirse y hacerlos desmontar. Pero a la hora de hablar de eficiencia también, trabajando quizás de esa manera, también la eficiencia en la época de la enjambración es mayor para el apicultor. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú haces de esa manera el trabajo, tú subes arriba los cuadros con cría, entonces cada vez que vas a romper realeras no tienes que mirar abajo. Simplemente mira los cuadros de arriba, rompe las realeras de arriba, para cuando la reina igual le metes abajo sin estirar, empieza a poner cría, tal, ya casi les ha pasado la fiebre de enjambrazón. Entonces de esa manera en eficiencia yo lo uso un poco más en ese aspecto, incluso a veces los trabajos sin excluidor, lo que hablamos, y luego ya cuando viene la campaña de la miel, sacudo abajo, meto el excluidor y ya empiezo a poner alzas. Claro, es un trabajo extra, sí, pero depende también qué tipo de floraciones vayas, porque aquí por ejemplo igual tenemos la colza, que es que eso es una locura, entonces a veces tienes que hacer un tipo de manejo, porque con medias alzas y el excluidor, es lo que te digo, empiezas a poner medias alzas, pero tienes que quitar esas medias alzas, mirar abajo siempre, romper realeras, también en eficiencia es un trabajo exagerado. Claro, pero hay que considerar que si tú tienes doble cámara de cría, porque esa doble cámara de cría no la tienes separada con excluidor. No, en época fuerte no. Vale, si tienes doble cámara de cría y tienes impulso de enjambrazón, te toca revisar ahora 20 cuadros. Sí. No 10. Entonces, nuevamente, no es no lo hagas, hay que poner cada uno, poner la balanza, qué puede ser para su situación pero particular. A nivel de espacio también a la reina le das una barbaridad. Claro, pero igual puede que se te van a querer enjambrar. Si están así, lo que dices, da igual, pero si estás en el previo... Claro, pero igual te toca revisar. Ya. Sí, entonces, nuevamente, cada uno poner en la balanza, para mí, qué es lo que mejor me funciona. Cuando pillas al principio, lo que se demuestra es que revisando unas 3 veces ya le quitas el instinto de enjambrazón. Sí, yo... La tercera vez ya, yo creo que ya baja. Ya. Sí. Y luego también, como todo, depende también la colmena, porque hay algunas que da igual lo que las hagas, depende de qué reina tengas, y hay otras que las ves que están bloqueadas y no se van. Sí. O sea, Sí. Es que eso también, que también es mucho por lo que estamos aquí, ¿no? Porque se está trabajando en una abeja que queremos que eso sea así, y eso pasa. Hay veces que no das con una, dices esta ya la dejo que haga lo que quiera, y otra en cambio pues te deja trabajar muy bien. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Has puesto las alzas. ¿Cuándo pones las alzas? Cuando ya está operculada. Más o menos, con medias alzas, yo pensaría 6 cuadros con miel, que no necesita estar todo operculado, pero tú dices, ya hay 6 cuadros que llevan avanzados, segunda alza. Y la tercera igual. Ahora, dependiendo de la zona que ustedes estén, normalmente yo me la pensaría a nivel de esa cantidad de cuadros para poner la segunda. Pero si ustedes ya saben que, por ejemplo, viene una buena mielada y que ustedes normalmente ponen, digamos, 4 o 5, a partir de esta segunda yo ya puedo venir con 2 cajas adicionales y ponérselas. Es decir, ya no voy a poner de a una, sino puedo venir ya
yo sé que esta va a ser una buena campaña y tal, vengo con de una vez 2 salsas adicionales y se las pongo encima. Entonces no haría operación de una en cada visita, sino para aumentar la eficiencia, pues ya pongo de una vez 2 o 3 o las que hagan falta. Entonces crees que solamente en la cámara de cría y encima ya puesta en el excluidor Es suficiente. ¿es suficiente? ¿Está bien ahí la reina abajo? Si a veces suele estar todo todo criado, Sí. ¿y ahí dónde? Vamos entonces, en la segunda charla, vamos a hablar de qué debemos hacer nosotros también ya a nivel de apiario para solucionar también esos bloqueos que pueda tener de cría. Ya lo hablamos ahora, pero sí, nosotros, por ejemplo, nuevamente en Nueva Zelanda, 10 cuadros de cría completos y la reina, si ya había pasado, digamos, esto, yo ya había solucionado cosas, es suficiente, es suficiente. Bueno. En Nueva Zelanda trabajabais con Armstrong. Langstroth, sí, Langstroth, todo Langstroth. ¿Habéis poner de 2 en 2 a partir de la segunda media alta o ya inicialmente si viene buena medida poner 2 de golpe? Yo puedo poner 2 de golpe si veo que, sí, pero diga, Después de la capa, 2 de golpe. sí. Ahora, si yo veo que, digamos, es un poco lo normal, que apenas está empezando el flujo de néctar y tal, que las abejas necesitan espacio, pero que todavía no viene algo muy fuerte, pues pongo de a una. La siguiente, si ya veo que de golpe se vino una florada muy fuerte, pues igual pongo, muevo la primera que había puesto, la muevo acá, pongo esta encima y encima le pongo más. ¿Sí? Yo igual no hago bien, ¿eh? Yo no pongo el excluido, dejo que la reina se desarrolle, primavera, abril, mayo, que crezca todo lo que quiera. Vale. Cuando veo que está lleno, le pongo otra media alta, ¿no? Vale. Le pongo otra media alta. Y luego un mes antes de que termine la floración, por estas fechas, que ya quedará un mes así la zarza, entonces bajo la reina a la cámara de cría, le pongo igual una media alta vacía para que tenga espacio y pongo el excluido. Y si tengo 2 o 3, con cría y con miel y con todo, dejo que nazca, o sea, nacen todas las abejas y entonces siguen metiendo miel ahí. Y bueno, es más difícil de enjambre porque tiene espacio. La cámara de cría casi está vacía de cría. Tiene toda la cámara de cría más una media alta. Y de ahí para arriba, todo va a ser miel, porque la cría van a hacer en 21 días, 24 días. Abro la tapa de arriba para que salgan los zánganos, porque si no pueden pasar por el excluido. Sí. Funciona. Ahí ya estamos hablando de otro tema completamente diferente que sería calidad de miel. Y es... No, yo sé, ya no hay contaminación, pero digamos, hubo cría ahí. Entonces, ya es cuestión de que no es que sea mala, pero si, digamos, hay una analítica de la miel porque es que vas a exportar y no sé qué, y entonces te penalizan porque es que tiene alto contenido de, qué sé yo, de propóleo que había en esos cuadros y eso, pues, pero digamos, funciona, ¿sabes? Funciona, la técnica que estás diciendo funciona y si efectivamente dejas que los zánganos vuelen y que nazca toda la cría antes de hacer la extracción, pues desde el punto de vista técnico funciona. Pero la calidad puede sufrir. ¿Sí? ¿Preguntas? Lo que tenga propóleo no sería malo, ¿no? ¿O sería perjudicial? No es que sea malo, pero depende cómo te penalicen para, ¿no? Porque es que puedes decir, es que mi miel es muy buena, es natural, hago todos los procesos bien, pero por las características que tienen, es alta en UMF y en donde vas a vender, la penalizan. Pero si mi miel es buena, sí, pero es que aquí compramos miel que no sea alta en UMF. Que tenga polen tampoco es mala, pero dependiendo de qué mercado la vendas tú, pues de pronto te la penalizan, porque es que no está bien filtrada, ¿sabes? Entonces, hubo en esos cuadros, hubo polen y cuando hubo la extracción y está contaminada, porque no es contaminada, pero contaminada de polen y te penalizan. ¿No es más eficiente poner las cajas vacías encima del excluidor para que las abejas no tengan que subir hasta arriba? Lo puedes hacer, pero es más trabajo para el apicultor. Ya, eso sí, Sí. pero en la eficiencia... Por eso, en la eficiencia, si yo estoy pensando en la eficiencia, para mí como apicultor es más fácil poner cajas vacías encima que hacer todo el trabajo de estar quitando cajas. Lo puedes hacer. Luego también lo que pasa es que la abeja que viene con el néctar no sube arriba, se lo pasa a otra, esa otra. Sí. Entonces,
Lo puedes hacer. Aquí estamos hablando en términos de darle el suficiente espacio en el momento adecuado a las abejas y yo también pues, reducir efectivamente mi carga de trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué nosotros hacemos control de la enjambrazón? ¿Qué impacto tiene el hecho de que las abejas se enjambren? Primero, hay un impacto económico que está distribuido en muchos factores. Si yo hago una inversión, comprar un núcleo, comprar un paquete, comprar una colmena, y se me va, ¿cuánto perdí? ¿Cuál es ese costo que yo asumí para hacer una inversión para verlo volando? Porque eso es lo que yo siempre le digo a los apicultores. Cada vez que ustedes vean un enjambre que salió de sus colmenas, imagínense que son billeticos volando. ¿Es así o no es así? Yo hago una inversión y esa inversión se vuela. Nuevamente, hagan de cuenta que ustedes no están en apicultura, sino en otra cosa. Entonces, Joaquín allá tiene una cámara de un costo altísimo y resulta que la cámara se va en su trípode y yo la veo irse. Pues es que lo perdí. Con abejas no lo vemos así porque la colmena, la caja, la madera no se nos va. Se nos van las abejas y nos... ¡Ay, tan bonitos! Un enjambre volando. Es dinero que yo perdí. ¿Cuánto le invertí yo a nivel de mi trabajo? Que nuevamente nosotros como apicultores normalmente no valoramos nuestro trabajo. Pero si nosotros hiciéramos un cálculo de cuánto vale mi hora de trabajo para yo permitir que esa colmena se me vaya, es dinero perdido nuevamente. Entonces ese trabajo es dinero perdido. ¿Cuánto le invertí yo en alimentación a esa colmena para que se vaya? Y una posible pérdida de cosecha, porque esa colmena probablemente para recuperarse nuevamente y que llegue a un estado productivo, ya pasó la cosecha. Entonces, estoy perdiendo dinero a cascoporro. Por todos lados estoy perdiendo dinero si un enjambre se me va. Alimentación, la inversión inicial, la pérdida de la cosecha. Entonces, el mensaje aquí es, el control de enjambrazón es muy importante que nosotros como apicultores lo hagamos, que cuando detectemos esas fases iniciales, hagamos todo lo posible por volver a esas colmenas rápido y hacer nuevamente control de enjambrazón. Entonces, a nivel de esa pérdida de cosecha, pues vamos a tener que ese desarrollo de la colmena pues va a tener un atraso en ese desarrollo porque perdimos población y hay un tiempo de desarrollo de una nueva red. Cuando esa colmena la logramos llevar nuevamente a estado productivo, ya acabamos. ¿Vale? Y aquí no lo tengo porque normalmente esta es una charla que doy con abeja africanizada, que desde el punto de vista de manejo es exactamente igual, pero nosotros en Latinoamérica con abeja africanizada no tenemos el problema de varroa. No que no haya, sino que la abeja es resistente, ¿vale? Pero entonces aquí también tenemos que, a la abeja negra, tenemos que meterle el costo del control de varroa. ¿Cuánto me costó a mí? Y que todos estos no son costos aislados, son costos que se van sumando el uno con el otro, mi trabajo con la pérdida de cosecha, con la alimentación, con esto, con lo otro. Y si hacemos las cuentas, perdí cualquier cantidad de dinero. ¿Vale? Y ya acabamos. Hasta ahí la charla de control de enjambrazón. ¿Preguntas? Ya vamos para allá. Perdón, una tercera fase. Nos pasó una vez, vimos salir el enjambre y lo cogimos. Sabemos de qué caja era, ¿hay qué habría que hacer con ese enjambre? ¿Volver a meterlo o...? Se puede, pero hay que considerar ahí lo siguiente, que cuando el enjambre ya salió, es porque ya hay una reina virgen que está muy lista para nacer o ya nació. Entonces yo puedo capturar ese enjambre y si lo quiero devolver, tendría que considerar varias cosas. Una de ellas,
que me toca hacer un trabajo muy minucioso de encontrar reina virgen si es que ya nació, y si tengo una población alta, pues, y no soy muy hábil en encontrar reinas y tal, pero lo tendría que hacer porque tengo que eliminar esa reina virgen. Y esa reina que se fue, que capturé, pero la virgen, o las vírgenes, o las, porque que era, no puse aquí la foto, pero esta situación que nosotros encontrábamos, cuando nosotros hacíamos en Nueva Zelanda, hacíamos las visitas y había ese problema de enjambrazón, que es que llegábamos a un apiario y había 15 enjambres colgados en las ramas de los árboles, se formaba un despelote que empezábamos a abrir colmenas y tal, y empezaban todas esas reinas vírgenes a volar. Y entonces, en los camiones en los que íbamos, veíamos que se llenaba una puerta de abejas. Y íbamos a mirar, encontrábamos 6, 7 reinas vírgenes caminando ahí. Entonces, fíjense, en los libros y en la biología, y todo muy bonito, nace una reina, mata a las otras, mata a las celdas, ¿no? En la realidad, en la práctica, es que van a nacer muchas al tiempo y probablemente nosotros vamos a tener que hacer una revisión muy exhaustiva, y si dejamos una reina virgen ahí, yo meto ese enjambre que capturé y otra vez nos vamos. ¿Sí? Entonces, habría que revisar muy bien. Ahora, y la reina que se fue, esa reina es una reina que está con el impulso de la enjambrazón. Entonces, nuevamente, tendría que capturar la reina, por lo menos recupero la población. En ese caso, por ejemplo, lo que yo haría es intentar encontrar, si hay varias reinas vírgenes, intentar encontrarlas, dejar alguna para que no haya enjambres secundarios, ¿no? Entonces matar algunas, pero dejar alguna, y la reina que se fue inicialmente me la llevo para otro lado y la introduzco en otras partes y recupero parte de la población. Y ahí podría paliar, digamos, un poco el hecho de que ya no perdí población, voy a tener un retraso porque mientras esa reina se fecunda y otra se empieza a poner, puedo tener de todas maneras una pérdida productiva. Pero es posible hacerlo con esas consideraciones. ¿En todo esto la edad de la reina tiene que ver también? ¿O? Sí, entonces reinas más viejas tienden a tener impulsos de enjambrazón más fuertes. Normalmente con reinas muy jóvenes, ese impulso de enjambrazón se va a presentar solo si se siente que está ya muy, muy apretada dentro de la colmena. Pero efectivamente. Aquí mensaje también en ese sentido. Es importante que nosotros ya también empecemos a cambiar nuestras reinas. Aquí podemos cambiarlas o cada 2 años, pero lo ideal cada año. Nuevamente, en Nueva Zelanda, estaciones, abeja italiana, colmenas muy productivas, y al final de la temporada nos dedicábamos a matar 7.000 reinas. Y veníamos con reinas fecundadas, porque se sabe, y en la operación se reconoce, la importancia de tener reinas jóvenes en nuestras colmenas. ¿Vale? Entonces, y con reina fecundada, no núcleos ciegos y miremos a ver qué pasa, sino venimos en nuestra operación con reina fecundada, de tal manera que yo pueda garantizar que esa colmena va a arrancar, y de alguna manera, si también son proveedores que yo sepa que tienen muy buenas reinas, pues también voy a garantizar una genética, digamos, de lo que yo quiero controlar. ¿Qué problema tiene lo de los núcleos ciegos y dejar un poco que hagan lo que quieran? Pues que se descontrola un poco ese control genético que yo pueda tener, y se ha dicho desde el punto de vista de la variabilidad genética que yo pueda tener en una población es bastante alta, pero pues voy a tener de todo en mis poblaciones. ¿Vale? Sí. ¿Eso de cambio de las reinas cuál era? ¿Cómo hacéis? ¿Meter la nueva reina? Sí, cambios de reinas. Matamos reina. Si la colmena está muy fuerte. Ha dicho cambio de reina. Sí. O sea, pero mato la reina. Mato la reina vieja. La reina no es la que lleva la campanilla y te dice, "Tiri, yo estoy aquí". ¿Cómo, o sea, qué técnica utilizas? Para encontrar la reina. Experiencia.
Y ahí, por ejemplo, si yo hago esas actividades y uso doble cámara de cría, se me complica la cosa, porque ya no tengo que encontrar la reina en 10 cuadros, sino en 20, porque la reina puede estar. Pero es un poco experiencia de buscar la reina. Lo ideal para ayudar en el proceso es que mis reinas estén marcadas. Si yo tengo reinas marcadas porque yo las marqué o porque cuando compré la reina ya venía marcada, me va a facilitar muchísimo el proceso. Pero, digamos, una técnica rápida, directa, difícil. Si yo quiero, soy muy malo encontrando reinas y quiero tengo, no sé, 10 colmenas y quiero tomarme el trabajo, pues si no la encuentro a la primera, puedo encima de un excluidor empezar a sacudir abejas hasta que la encuentre y tal. Pero digamos no es lo ideal si es que yo tengo que visitar 500 colmenas. Entonces es un poco experiencia de dónde creo que va a estar la reina, revisar muy rápido. Una técnica que usábamos en Nueva Zelanda para hacer esas revisiones es, como todo tenía que ser muy rápido, entonces yo estoy frente aquí a la colmena o del lado de la colmena, y mientras estoy sacando un cuadro que estoy revisando, escaneando aquí como robot, donde si está la reina, también estoy mirando abajo el cuadro, el que está dentro de la colmena, para ver si no la vi aquí, también estoy mirando allá, a ver si de pronto está en el siguiente, ¿sí? Entonces, efectivamente, una operación muy rápida tengo que mirar aquí, mirar abajo, no la vi abajo, volteo el cuadro, no la vi aquí, siguiente cuadro, y así. Es un poco experiencia. Para filtrar, ¿qué hay que montar? ¿Una caja de 5 excluidores, por ejemplo? ¿O cómo se hace eso? Para filtrar... 4 más 1 abajo, para filtrar las abejas, para encontrar la reina. ¿Qué se hace? ¿Una caja, por ejemplo, con 5 excluidores? No, es una caja con un excluidor abajo. ¿Sí? Digamos, si esa va a ser mi técnica, yo puedo montar 2 cámaras de cría vacías, ¿sí? Con un excluidor acá, y yo voy sacudiendo abejas acá. Entonces las abejas van a bajar a esta cámara de cría, que puede tener un piso, tal vez. Van a bajar y encima del excluidor, pues voy a eventualmente a encontrar la reina ahí que está queriendo pasar, pero no puede. Pero de las técnicas que más va a ayudar es tener nuestras reinas marcadas. Es un poco agresiva también. Sí. Y no es eficiente si yo tengo 500 colmenas. Es que tengo que tener la experiencia de saberla buscar en el cuadro y vamos. Encuentras la reina, que la matas. Ah, perdón, sí. Me enrollé en otra cosa, sí. Vale. Entonces, encontré la reina, la mato. Si son colmenas fuertes, yo me espero 24 horas. A las 24 horas vengo con reina fecundada, hago introducción directa, sin más, con las obreras que lleva, en la jaula, con su candy para que las abejas la liberen, pero eso es todo. No necesito que matar la reina, no sé si aquí lo tienen, en Latinoamérica lo tenías, que es que tienes que espichar la reina encima de la jaula, que es que tienes que hacer 3 oraciones y... No. ¿Hay que dejarles a ellas que quieran las nuevas realeras, quitar esas realeras y después meterlas? No, ahí desafortunadamente, que es una recomendación que dan, pero ahí vas a aumentar la probabilidad de que te rechacen la nueva reina. Entonces, en la medida que yo me espere más, voy a tener más probabilidades que no me la acepten. Entonces, lo que yo quiero es simplemente causar en esa colmena un ambiente como de, uy, ¿aquí qué pasó? No de, uy, ¿aquí qué pasó? No hay reina, empecemos a trabajar, no sé qué, aquí ya vamos a hacer, llegó una nueva, no quiero. ¿Sí? Entonces, 24 horas es suficiente para que las abejas digan, uy, ¿aquí qué pasó? Ah, ya hay una nueva reina. Eso es, no hay que esperar. No inician, 24 horas no inician nuevas reglas. No, en 24 horas van a decir, aquí pasa algo. Pero si ya me empiezo a demorar más, ahí sí empiezan a construir celdas y tal, ¿vale? No hay que hacer experimentos ni cosas raras, 24 horas. Sí,
lo estamos haciendo, por ejemplo, en un núcleo de 4 o 5 cuadros, que no es una colmena fuerte, yo lo que haría normalmente es matar la reina e introducir la nueva en su jaula, y si no es población fuerte. Enseguida. Por ejemplo, en cría de reinas con núcleos de fecundación y tal, saco reina fecundada, voy con celda. Funciona muy bien. La aceptan muy bien, no hay problema. Yo prefiero trabajar... Celda abierta también entra bien, ¿no? ¿Celda abierta? Yo preferiría que fueran ya próximas a nacer, que le falten 2 o 3 días por nacer. Entro ahí. Yo prefiero trabajar muchísimo más con celdas que con reinas vírgenes. Con africanizada es un lío trabajar con reinas vírgenes. Con europea se puede trabajar un poco más, pero preferiría yo trabajar con celdas.